y bien, hermanos, nuestro santuario es el cuerpo de Cristo. Homilía para el domingo 9 de noviembre de este año 2014, coincidiendo con el domingo 32 del tiempo ordinario del año. Escuchemos el Evangelio de la dedicación de una iglesia, Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, en los versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Hermanos, este domingo, por caer en el día 9 de noviembre, confluye con una fiesta del Señor, fiesta que lo sustituye en las lecturas del día. Esto requiere una explicación antes de entrar directamente en el contenido del Evangelio que hemos proclamado. En el día 9 de noviembre se celebra en la Iglesia la fiesta de la dedicación de la iglesia más antigua y principal de Roma, que tiene el título de cabeza y madre de todas las iglesias del orbe y de la urbe, del orbe católico entero. Es la Catedral de Roma, la iglesia que se llama Basílica de Letrán, que en rigor es la Basílica del Salvador, la Basílica de San Juan de Letrán. Todas las diócesis del mundo tienen una iglesia central y principal. Por humilde que sea, como ocurre tantas veces en los territorios de misión, es la iglesia catedral. Es decir, la iglesia en la cual el obispo tiene su cátedra. Sin duda que conocemos todos la iglesia catedral de nuestra diócesis. Todos los años, cada diócesis celebra una fiesta que a lo mejor no tiene especial relieve en la piedad popular, pero que en sí es importante: la dedicación de la iglesia catedral, la memoria de aquel día en que surgió aquella diócesis con su iglesia catedral y su obispo. La Catedral de Roma no es la Basílica de San Pedro en el Vaticano, sino la Basílica de Letrán. Hoy celebramos esta fiesta y por la importancia que tiene para toda la cristiandad, la celebración es fiesta para toda la Iglesia.
Recordemos, cuando llegó la paz de Constantino, en el tiempo de las persecuciones, al inicio del siglo IV, allí se levantó la Basílica de Roma. Y allí residió el Papa, obispo de Roma, durante más de 1000 años. Allí acudió San Francisco cuando se le juntaron unos compañeros y quiso presentar al Papa su forma de vivir. Por eso delante de la basílica hay una estatua de San Francisco con sus compañeros. Allí acudió para pedirle la bendición de aquella vida original que para él era una vida evangélica. La Catedral de Roma la celebramos como signo de unidad de nuestra fe y de adhesión a toda la Iglesia, de toda la Iglesia al obispo de Roma, a quien se le ha confiado la solicitud por todas las iglesias. El Papa Francisco lleva un tiempo hablando en sus catequesis de los miércoles de la Iglesia. El miércoles pasado habló sobre nuestra Santa Madre, la Iglesia jerárquica. Después de su discurso, su catequesis en italiano, hizo un resumen en castellano, que es bueno que lo recordemos en este momento. Decía así el Papa: en la catequesis de hoy nos detenemos a considerar la dimensión jerárquica de la Iglesia. Mediante los ministerios, Cristo edifica la Iglesia como su cuerpo. De entre ellos destaca el ministerio episcopal, a través del cual el Señor se hace presente en su Iglesia, la guía y la cuida. En la persona y el ministerio del obispo se expresa la maternidad de la Iglesia, que nos engendra, alimenta y conforta con los sacramentos. Como sucesores de los apóstoles, también los obispos son enviados a anunciar el Evangelio y a apacentar el rebaño de Cristo. No se trata, por tanto, de un cargo honorífico, sino de un servicio que se ha de realizar siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Por otra parte, al igual que Jesús llamó y pensó en los apóstoles no por separado, sino unidos en torno a él como una familia, también los obispos constituyen un único colegio, reunido en torno al Papa, que es el custodio y el garante de la comunión entre ellos. Así, todos los obispos repartidos por el mundo se sienten unidos a los demás y con expresión visible, son la expresión visible del vínculo íntimo que une sus respectivas comunidades en la única Iglesia de Cristo. Pues es una catequesis muy oportuna para significar el sentido de por qué hoy celebramos en todo el mundo la dedicación de la Iglesia Catedral de Roma. Vayamos ahora al Evangelio que acabamos de proclamar. Los 4 evangelios nos hablan de una purificación de Jesús en el templo de Jerusalén. Jesús purificó el templo de Jerusalén. San Juan pone esta escena al principio de la vida pública de Jesús. Los demás evangelistas al final, durante la Semana Santa. Hermanos, diversas preguntas podemos hacer a este texto, comenzando por una pregunta elemental.
¿por qué esa manera insólita de actuar de Jesús, látigo en mano? ¿Qué significa ese proceder? ¿Es lícito obrar de esa manera? Pero a lo mejor estas preguntas, que requieren en su momento su aclaración, nos distraerían del centro de lo que aquí se nos anuncia. Vamos directamente a lo esencial. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Es la interpretación que hace San Juan para darnos el sentido del gesto profético. Jesús ha invocado a los profetas, pero no bastan los profetas, se quedan cortos para significar lo que pasa aquí. Él hablaba del templo de su cuerpo. El templo de Jerusalén, que era el centro del culto de la vida de Israel, definitivamente ha pasado. No vamos a sustituirlo por otro templo, un bello templo cristiano. No, ni por millares y millares de templos que adornan toda la cristiandad, comenzando por la Basílica Catedral de Roma. Ninguno de ellos es nuestro verdadero templo. Absolutamente ninguno. Los necesitamos para reunirnos, para orar, para recibir la palabra de Dios, para celebrar los sacramentos, para sentirnos todos juntos, pero ningún templo de piedra es nuestro verdadero templo, ninguno. Nuestro templo verdadero es Jesús, el cuerpo de Jesús. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, él hablaba de su cuerpo muerto y resucitado. Ese es el verdadero templo de los cristianos. Aquí es donde el Padre Dios nos reúne y nos espera. El cuerpo de Cristo es el que forma la comunidad. Ese será también nuestro templo celestial. Dice San Juan en el Apocalipsis, hablando de la ciudad celestial: y en ella no vi ningún santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario y también el Cordero. Ante esto, hermanos, ¿qué decir? Ven, Señor Jesús, tú eres nuestro verdadero santuario, nuestro único santuario. Amén.